Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu, y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué os surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo de qué comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. La primera lectura, continuamos siempre Hechos de los Apóstoles, recordemos todo el tiempo pascual, primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Y estamos en ese momento en que los apóstoles han subido a rezar hora nona, allí, poco después del mediodía, a las 3 de la tarde. Van a el templo, curan al lisiado que había en la puerta del templo, entra el lisiado brincando con ellos. Y la gente queda tan sorprendida, todos que conocen a este en el templo desde hace años, que empieza este discurso que hará Pedro junto a Juan. Y el discurso es un discurso que a nosotros a veces se nos hace un poco farragoso cuando oímos este tipo de discursos, porque es un discurso muy judío. Es la historia de Israel, las promesas de Israel y que se han cumplido en Cristo, al que ellos han hecho matar. Hemos de pensar que en la mentalidad de Pedro, estos son los que decían: crucifícale, crucifícale a Jesús. Habrán que sí y habrán que no, habrá de todo, pero la mentalidad es esa, ellos que han renegado de Cristo. Se lo dirá: pero sabemos que era por ignorancia. Pero bueno, iba explicando cómo se cumplen en Jesús las promesas y lo que les toca hacer, convertirse. Hoy vemos parte de este discurso, prácticamente entero. Mañana veremos las consecuencias de este discurso, que realmente ahí se ve la valentía de que lo hagan esto en el mismo templo con los soldados del templo y allí cerca el Sanedrín. Realmente tiene mérito, y además con un discurso tan directo. Aquí parece más que Pedro que esté hablando San Pablo. Lo que pasa es que, digo, por la dureza una dureza que es lógica, que es la que ha de ser, pero que es claro y contundente. Mañana veremos dónde va a parar todo esto de este gran discurso. Mientras que el Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer. Discípulos de Emaús han reconocido al Señor cuando partían el pan, corren hacia el cenáculo a encontrarse con los apóstoles y allí les explican. Y habíamos visto cómo el primer día les dicen: sí, vosotros habéis visto al Señor, pero Pedro también ya lo ha visto, se ha parecido a Pedro. Y mientras están explicando todo eso, Jesús aparece en medio. Y eso sí que es una aparición, no entra por la puerta, aparece ahí en medio. Y eso les crea al principio un problema. Debe creer que ven un fantasma, una aparición ahí en medio de la sala. Y Jesús tendrá que decirles: no, mirad que soy yo con carne y huesos, tocadme,
soy material, no soy un espíritu. Recordemos que varias veces en la Escritura hay momentos raros donde creen ver espíritus los apóstoles y se dan cuenta de que no, que es Jesús real. Y esta es una de las cosas que hemos de decir también de la resurrección, que en la resurrección el hombre ha de resucitar con cuerpo, no solo el espíritu. Un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, un cuerpo al servicio del espíritu, pero un cuerpo. Y esto la fe nos lo hará ver y entender. Por eso a los santos, excepto a María, a Jesús, María está asunta en cuerpo y alma en el cielo, Jesús también, pero a los santos les falta todavía resucitar con el cuerpo. Aunque hay muchas teorías y muchas cosas, pero la resurrección de la carne es al final de los tiempos, será lo último. Y en esta presentación viene este paz a vosotros, si os fijáis bien, el sacerdote cuando empieza hay muchas fórmulas. Normalmente dice el Señor esté con vosotros. Pero fijaros bien, el día que vayáis a un obispo o al Papa, y el Papa, los obispos saludan paz a vosotros. ¿Por qué? Porque es el saludo de Cristo. El saludo de Cristo resucitado siempre es paz a vosotros. Así que el saludo del obispo es paz a vosotros. El del sacerdote, con que no es obispo, sino colaborador, el Señor esté con vosotros. Son tonterías en el fondo, pero bueno. Y se ve también aquí todo lo que es la mentalidad esta del cuerpo. No se creen que esté el cuerpo allí. Dadme de comer, comeré con vosotros. Le dan pez asado, comen. Y hay un punto muy interesante que dice: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de mí. En toda la Cuaresma hemos ido viendo textos de profecías, incluso en los salmos también, de lo que sería la pasión, la muerte de Cristo. Y entonces dice una cosa muy curiosa: entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Esto que parece, bueno, simplemente que les hace entender las cosas, es mucho más que eso. Abrir el entendimiento para comprender las Escrituras es lo que falla en muchísimos cristianos que no lo tienen, en muchísimos curas, por desgracia en muchísimos obispos que no lo tienen, y por desgracia en todo el mundo judío que no tiene esta comprensión de las Escrituras. Es muy curioso oír hablar a los judíos cómo interpretan la Escritura. Y dices, ¿cómo pueden ser tan ciegos? No ven a Cristo en el Antiguo Testamento, y es evidente que Cristo está. No ven las profecías, no ven nada. Y San Pablo lo dirá, tienen ese velo que les impide entender. Por eso los judíos dice que llegará un día que entenderán y se les sacará ese velo. Pero el problema no son los judíos, somos nosotros. Los cristianos nos hemos de sacar el velo totalmente y buscar esa comprensión de las Escrituras que nos lleve a seguir de verdad a Cristo, a entender que Él es el único Señor, el único Salvador, vivo y presente en su Iglesia.